Nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre. Fue en una cálida tarde de verano en La Boca, Buenos Aires, donde el sol pintaba las calles de colores vibrantes, y el aire olía a asado y a música. Allí, en medio de la fiesta del barrio, conocí a Javier. Su risa resonaba más fuerte que la música, y su mirada llena de vida, parecía ver más allá de lo que cualquiera podía imaginar. En ese momento algo dentro de mí supo que nada volvería a ser igual. Nos enamoramos rápidamente, como si el universo conspirara para unirnos. Javier era todo lo que yo no sabía que necesitaba. Apasionado, divertido y sobre todo genuino. Pero lo que no sabía entonces era que nuestro amor sería puesto a prueba de la manera más cruel e inesperada. La esclerosis múltiple entró en nuestras vidas como un huracán, arrasando con todo a su paso. De repente el hombre lleno de vida que había conocido se convirtió en alguien que dependía de mí para las cosas más básicas. Y yo, que había soñado con una vida llena de aventuras junto a él, me vi renunciando a todo para cuidarlo. Pensé que el amor verdadero era eso, aguantar en las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasa cuando las malas son más de lo que cualquiera podría soportar? ¿Qué pasa cuando el sacrificio se convierte en tu única identidad? Esa fue la pregunta que comenzó a rondar en mi mente, como un presagio de lo que estaba por venir. Porque aunque no lo sabía entonces, Javier guardaba un secreto que haría que todo lo que creía sobre nuestro amor se desmoronara. Y cuando finalmente lo descubrí, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La carta que encontré bajo su almohada no solo revelaba su traición, sino que también me mostraba que todo lo que había vivido era una mentira. En ese momento, entendí que el verdadero amor no debería costarte tu identidad, tu felicidad o tu paz, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, para redescubrir quién era yo más allá de ser la cuidadora de Javier. Esta es la historia de cómo aprendí que a veces, el mayor acto de amor es aprender a soltar, incluso cuando duele más que cualquier otra cosa en el mundo. Los días se convirtieron en una rutina interminable de cuidados y sacrificios. Cada mañana comenzaba igual, despertar antes del amanecer para preparar el desayuno de Javier, ayudarlo a levantarse de la cama y asistirlo en su aseo personal. Las pequeñas cosas que antes daba por sentado, como vestirse o comer, ahora eran tareas monumentales que requerían toda mi paciencia y fuerza. Recuerdo especialmente las noches largas cuando el dolor de Javier no lo dejaba dormir, y yo permanecía a su lado, frotando su espalda con cremas que prometían alivio pero que nunca eran suficientes. La desigualdad social se hacía más evidente con cada factura médica que llegaba, cada tratamiento que no podíamos costear. Mientras mis amigas hablaban de sus vacaciones y logros profesionales, yo contaba monedas para comprar los medicamentos. El sistema de salud nos fallaba constantemente, y cada negativa de la seguridad social era un recordatorio de lo invisibles que éramos. La humillación de pedir ayuda a familiares y amigos, de ver cómo nos miraban con lástima mientras fingían no notar mi agotamiento, era un peso adicional que cargaba en silencio. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino la sensación de estar perdiéndome a mí misma en el proceso. Mis sueños de estudiar arquitectura, mi pasión por la pintura, todo quedó en pausa mientras me convertía en la sombra de Javier. Aún así seguía adelante, convencida de que el amor verdadero significaba aguantar hasta el final, incluso cuando mi reflejo en el espejo ya no me reconocía. Hasta que un día, mientras ordenaba sus medicamentos para la semana, encontré algo que no debería estar ahí. Un pequeño papel doblado entre las recetas, con una dirección en un barrio elegante, y un nombre de mujer escrito con una letra que no era la mía. Mis manos temblaron al sostenerlo, mientras una voz en mi cabeza preguntaba cuántas otras cosas estaría escondiendo Javier. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. ¿Cuánto más de mi vida tendría que sacrificar antes de darme cuenta de que tal vez estaba perdiendo el tiempo con alguien que no valoraba mi entrega? La respuesta llegaría pronto y cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. La soledad en el amor es quizás la más dolorosa de todas. Es esa sensación de estar físicamente acompañada pero emocionalmente abandonada. De compartir una cama pero no un corazón. Así viví durante años con Javier. Atrapada en una rutina donde cada día era una repetición del anterior. Despertar temprano, preparar sus medicinas, ayudarlo a vestirse, alimentarlo. Las noches eran aún peores cuando el silencio de la habitación amplificaba el vacío entre nosotros. Ya no éramos marido y mujer, sino paciente y cuidadora.
Sus ojos, que antes brillaban al verme, ahora solo reflejaban dolor y resignación. Lo peor era la indiferencia del mundo exterior. Mientras yo me consumía en esta rutina, mis amigas hablaban de sus vacaciones, de sus logros profesionales, de sus hijos. Yo solo tenía historias de terapias físicas y recetas médicas. La gente elogiaba mi dedicación, pero nadie preguntaba cómo me sentía yo. Eres tan fuerte, decían, sin entender que la fortaleza a veces es solo otra forma de soledad. Un día, mientras ordenaba sus pertenencias, encontré una libreta escondida bajo su almohada. Al principio dudé en abrirla, pero algo me impulsó a hacerlo. Sus páginas estaban llenas de cartas dirigidas a alguien llamado M, escritas en diferentes momentos de su enfermedad. Cartas llenas de sueños, de planes, de promesas, pero ninguna dirigida a mí. En ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién era esta persona que merecía sus pensamientos más íntimos mientras yo solo recibía sus necesidades básicas? La revelación me dejó sin aliento. Durante años había creído que estábamos en esto juntos, pero ahora entendía la terrible verdad. Javier ya había seguido adelante emocionalmente, dejándome atrapada en un papel que nunca elegí interpretar. Esa noche, por primera vez en años, me permití llorar no por él, sino por mí. Por la mujer que había dejado de ser, por los sueños que había enterrado, por el amor que se había convertido en una carga. Y en medio de esas lágrimas, nació una pregunta que cambiaría todo. ¿Merecía yo seguir viviendo así? El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Había terminado de bañar a Javier y lo había acomodado en su silla de ruedas cerca de la ventana, donde le gustaba pasar las mañanas, viendo pasar la vida que ya no podía vivir. Mientras ordenaba la habitación, algo bajo su almohada llamó mi atención. Era un sobre amarillento, doblado por el tiempo, con mi nombre escrito en una letra que reconocí al instante. Era la de Javier, pero de antes, cuando su mano era firme, y su vida entera estaba por delante. Mis dedos temblaron al abrirlo, y lo que leí allí me dejó sin aliento. No era una carta de amor, ni un agradecimiento por todos esos años de cuidados. Era una confesión. Una verdad que había estado escondida en nuestra relación desde mucho antes de que la enfermedad llegara. Javier hablaba de una mujer, de un hijo, de una familia paralela que mantenía en otra ciudad mientras construía una vida conmigo. Cada palabra era un cuchillo que me atravesaba el pecho. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había sacrificado, de todo el amor que había dado, él hubiera sido capaz de algo así? La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. En ese momento escuché que Javier me llamaba desde la ventana, su voz tan débil como siempre, preguntándome si todo estaba bien. Y por primera vez en años, no supe qué responder. ¿Cómo decirle que acababa de descubrir que el hombre por el que había dejado todo era un extraño? El dolor era insoportable, pero más insoportable aún era la certeza de que nada volvería a ser igual. Y entonces, mientras miraba sus ojos buscando los míos, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Quién era realmente el hombre al que había dedicado mi vida? Las siguientes horas pasaron como en un sueño. Mecánicamente, seguí con la rutina del cuidado, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de aquella carta. Cada gesto de Javier, cada palabra, ahora los veía bajo una luz diferente. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas veces había fingido ser alguien que no era? Esa noche, mientras él dormía, tomé la decisión más difícil de mi vida. Investigar más. Necesitaba saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Al día siguiente, mientras Javier hacía su siesta, busqué en sus cosas. Encontré más cartas, fotos, documentos que confirmaban lo peor. Javier no solo tenía otra familia, sino que había estado enviándoles dinero durante años. Dinero que yo creía que usábamos para sus tratamientos. La traición era tan grande que no podía procesarla. Me senté en el suelo de la habitación, rodeada de las pruebas de su doble vida, y por primera vez en mucho tiempo, permití que el dolor me atravesara por completo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante después de semejante descubrimiento? La respuesta no llegó de inmediato, pero una cosa era clara: mi vida ya no sería la misma. La revelación del secreto llegó como un terremoto que destruyó los cimientos de mi mundo. Después de encontrar aquella primera carta bajo la almohada de Javier, pasé días enteros buscando más respuestas entre sus pertenencias. Cada papel que encontraba era como arrancarle una capa a una cebolla.
cada una más dolorosa que la anterior. Descubrí transferencias bancarias a nombre de una tal Marcela, fotos de un niño que tenía sus mismos ojos, incluso boletos de viaje a una ciudad donde nunca supuse que tuviera razones para ir. La evidencia era abrumadora, pero lo que más me dolía era la fecha en algunos de esos documentos. Eran de antes de que Javier enfermara, de cuando todavía caminábamos de la mano por el parque y soñábamos con nuestro futuro juntos. ¿Cómo había podido fingir tanto amor mientras mantenía una vida paralela? Una tarde, mientras revisaba su viejo teléfono móvil, que guardaba por costumbre, encontré conversaciones que confirmaban mis peores temores. No solo tenía otra familia, sino que incluso en los peores momentos de su enfermedad, cuando yo luchaba por conseguirle los mejores tratamientos, él seguía en contacto con ellos, hablándoles de un futuro en el que yo no estaba incluida. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía mensajes donde les decía a sus otros hijos que pronto estaría mejor y volvería con ellos. En ese momento algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo la traición, era el darme cuenta de que todos mis sacrificios habían sido en vano, que mientras yo renunciaba a mi vida por cuidarlo, él soñaba con regresar a quienes realmente amaba. Esa noche, mientras preparaba su cena con manos temblorosas, tomé una decisión. Confrontaría a Javier al día siguiente. No podía seguir viviendo en esa mentira. Pero cuando amanecí encontré su cama vacía y una nota en la mesita: lo siento, tenía que irme. Gracias por todo. ¿Se había ido con ellos? ¿Era este el final de nuestra historia? El dolor y la rabia se mezclaron en mi pecho, pero también, aunque no quería admitirlo, una extraña sensación de liberación. Después de años de vivir para él, por primera vez me enfrentaba a una pregunta aterradora, pero necesaria. ¿Quién era yo sin Javier? El vacío que dejó su partida era enorme, pero también era un espacio que ahora podía llenar con mis propios sueños, mis propias decisiones. Quizás esta era mi oportunidad para redescubrirme, para sanar las heridas que su engaño había dejado. La vida me había dado una segunda oportunidad, y esta vez estaba decidida a vivirla para mí. El momento del enfrentamiento llegó cuando menos lo esperaba. Había pasado la noche en vela, ensayando mentalmente cada palabra, cada gesto, preparándome para la conversación que marcaría un antes y un después en nuestra relación. La carta que encontré bajo su almohada pesaba como una losa en mi bolsillo, recordándome constantemente la traición que había descubierto. Al amanecer, mientras preparaba su medicina con manos temblorosas, escuché ruidos inusuales provenientes de su habitación. Para mi asombro, Javier estaba sentado al borde de la cama, algo que no hacía desde hacía meses. Sus ojos, antes llenos de vida y ahora opacos por el dolor, se encontraron con los míos. «Tenemos que hablar», dije con una voz que apenas reconocía como propia, colocando la carta arrugada sobre la mesa de noche. Vi cómo su rostro se transformaba al reconocer el papel, cómo sus labios temblaban al intentar formar palabras que nunca llegaron. «Lo sé todo», continué, sintiendo cómo cada sílaba quemaba mi garganta. «Sé sobre Marcela, sobre tu hijo, sobre las transferencias de dinero». Javier intentó interrumpirme, pero solo logró emitir sonidos guturales, como si la enfermedad ahora también le robara el derecho a defenderse. Finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas, bajó la cabeza y murmuró: «Es verdad». Esas dos palabras resonaron en la habitación como un disparo. No hubo gritos ni golpes, solo el sonido de mi corazón rompiéndose en mil pedazos. Pero cuando creí que ya no podía doler más, Javier levantó la vista y dijo algo que nunca olvidaré: «Nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí». El aire se me escapó de los pulmones. Había dedicado mis mejores años, mi juventud, mi salud, a alguien que ni siquiera valoraba mi sacrificio. La habitación comenzó a girar mientras esa verdad se instalaba en mi mente. En ese momento comprendí que estaba ante una encrucijada. Podía seguir siendo la víctima de esta historia, o podía convertirme en su protagonista. Y cuando salí de esa habitación, dejando atrás años de mentiras, supe que por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión solo para mí. La decisión de dejarlo no llegó como un rayo en medio de la tormenta, sino como el lento amanecer después de una noche interminable. Durante días después del enfrentamiento, caminé como un fantasma por nuestra casa, observando cada rincón que había cuidado con tanto amor, cada objeto que contaba la historia de una vida que ahora sabía falsa. Xavier intentó hablar conmigo en varias ocasiones, pero ya no había palabras que pudieran reparar el daño. Sus excusas sonaban huecas, sus promesas de cambio, imposibles.
Lo más doloroso era ver cómo, incluso en su debilidad, seguía tratando de manipular la situación, de hacerse ver como la víctima. Una tarde, mientras doblaba su ropa, ese acto cotidiano que había realizado incontables veces, algo hizo clic dentro de mí. ¿Por qué seguía haciendo esto? ¿Por qué continuaba cuidando de alguien que nunca había cuidado de mí? Las lágrimas cayeron sobre una de sus camisas, dejando manchas oscuras que se expandían como la verdad que ahora conocía. En ese momento supe que tenía que irme. No por venganza, no por orgullo, sino por la simple y dolorosa razón de que ya no quedaba nada de ese amor que una vez creí eterno. Hacer las maletas fue un proceso agonizante. Cada objeto que guardaba era un recuerdo, una promesa rota, un sueño enterrado. Javier me observaba desde su silla de ruedas, en silencio, sabiendo que no tenía derecho a pedirme que me quedara. Cuando llegó el momento de decir adiós, me arrodillé frente a él y tomé sus manos, esas manos que tantas veces había masajeado para aliviar su dolor. Te deseo salud, le dije, pero no puedo seguir siendo parte de esta mentira. Su expresión fue indescifrable. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Culpa? Pero no intentó detenerme. Al cruzar la puerta por última vez sentí que el peso de años de sacrificio se levantaba de mis hombros, dejando al descubierto una pregunta aterradora y emocionante. ¿Quién era yo cuando no estaba definida por el cuidado de Javier? La respuesta, lo sabía, me esperaba en algún lugar más allá de ese umbral, en la vida que finalmente me pertenecía por completo. Pero justo cuando pensé que había terminado, recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era Marcela, la otra mujer, la que había compartido su vida en secreto. Su voz temblaba al otro lado de la línea, mientras me contaba una verdad aún más devastadora. Javier no solo nos había engañado a ambas, sino que había estado desviando dinero de los tratamientos médicos para mantener su doble vida. La traición era completa, absoluta. Y en ese momento, mientras escuchaba los sollozos de otra mujer destrozada por el mismo hombre, sentí que algo se transformaba dentro de mí. Ya no era solo mi historia de dolor, era nuestra historia. Y juntas tal vez podríamos encontrar justicia. El camino de la sanación no fue lineal, ni mucho menos fácil. Los primeros días después de dejar a Javier fueron los más oscuros. Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, buscando a tientas la lámpara para asegurarme de que no estaba en aquel apartamento lleno de mentiras. Las mañanas eran igual de duras. Preparaba el café para dos por inercia, hasta que el aroma amargo me recordaba que ahora solo era para mí. Pero con el tiempo pequeños destellos de luz comenzaron a filtrarse entre las grietas de mi corazón roto. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi nuevo apartamento, me detuve a observar a un grupo de mujeres haciendo yoga. Su serenidad me llamó la atención, y sin pensarlo dos veces, me uní a ellas. Fue allí, en esa alfombra de césped, donde por primera vez en años sentí que mi cuerpo no era solo un instrumento de cuidado, sino también de placer y movimiento. Las sesiones de terapia fueron otro pilar fundamental. Mi psicóloga, una mujer comprensiva pero firme, me ayudó a entender que el amor no debería costar la propia identidad. No eres egoísta por querer ser feliz, me decía. Y aunque al principio esas palabras sonaban a blasfemia, poco a poco comenzaron a hacer eco en mí. Lo más sorprendente fue el vínculo que formé con Marcela. Lo que comenzó como una alianza incómoda entre víctimas del mismo engaño, se transformó en una amistad genuina. Juntas enfrentamos el dolor, la rabia, y finalmente la aceptación. Marcela me mostró fotos de su hijo, nuestro hijo en cierto modo, y descubrí que podía mirarla sin sentir rencor. Solo una tristeza comprensiva por el niño atrapado en medio de todo esto. Empecé a escribir un blog anónimo sobre mi experiencia. Y las respuestas de otras mujeres en situaciones similares me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Pero justo cuando creía estar encontrando mi equilibrio, cuando por primera vez en años me atrevía a soñar con un futuro diferente, recibí una noticia que sacudió los cimientos de mi nueva vida. Javier había empeorado. Su condición se había agravado repentinamente, y según los médicos, necesitaba ayuda urgente. La llamada vino de un hospital público donde ahora estaba internado, solo y sin recursos. La pregunta se instaló en mi mente como un trueno: ¿debía volver? ¿Era capaz de enfrentarme otra vez a todo ese dolor, ahora que finalmente empezaba a sanar? Y más importante aún, si decidía ayudarlo, ¿lo haría por compasión genuina o por ese viejo hábito de sacrificio que tanto me había costado romper?
El encuentro con la verdad fue como despertar de un sueño largo y doloroso. Después de meses de terapia, de noches en vela llorando y de reconstruirme poco a poco, decidí que era hora de enfrentar a Javier una última vez. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con dignidad. Aunque cada paso hacia el hospital público donde estaba internado me costaba un esfuerzo sobrehumano. El lugar olía a desinfectante barato y resignación, con sus paredes descascaradas y el sonido constante de pasos apresurados por los pasillos. Cuando entré a su habitación, apenas lo reconocí. La enfermedad había consumido lo último que quedaba de aquel hombre que alguna vez hizo latir mi corazón. Su cuerpo, antes fuerte y vital, ahora era apenas una sombra bajo las sábanas delgadas del hospital. Pero lo más sorprendente fue lo que sentí al verlo. No rabia, no rencor, solo una profunda tristeza por ambos, por todo lo que perdimos y por todo lo que nunca fue real. Javier intentó hablar cuando me vio, pero las palabras parecían costarle más que nunca. Movió sus labios secos, pero solo salió un sonido gutural. No necesitas disculparte, le dije antes de que lo intentara, sorprendida por la calma en mi propia voz. Solo vain a decir que te perdono. Y en ese momento, mientras las palabras salían de mi boca, algo increíble sucedió. Me di cuenta de que realmente lo decía en serio. El perdón no era para él, era para mí. Para liberarme de ese peso que llevaba cargando tanto tiempo, para poder seguir adelante sin ataduras. Pero justo cuando me preparaba para irme, para dejar atrás definitivamente ese capítulo de mi vida, Javier hizo un esfuerzo sobrehumano y tomó mi mano con una fuerza que creía perdida. Sus dedos, huesudos y fríos, se aferraron a mí con desesperación. Sus ojos llenos de lágrimas me miraron con una intensidad que me heló la sangre. «Hay algo más», susurró con dificultad. Cada palabra un esfuerzo visible. «Algo que debes saber». Y entonces, con un hilo de voz que apenas podía escuchar, comenzó a contarme un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestra historia. Algo que ni siquiera Marcela conocía. Algo tan oscuro y doloroso que por un momento deseé no haberlo escuchado. Pero ya era tarde. La verdad, una vez liberada, no podía volver a su escondite, y ahora tendría que decidir qué hacer con ella. Cómo procesar esta nueva capa de engaño que se revelaba incluso después de todo este tiempo. Había algo más que no sabía. ¿Cuántas capas tenía esta mentira en la que había vivido durante años? El suelo parecía moverse bajo mis pies mientras salía del hospital, la cabeza dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La verdad no me había liberado como esperaba. En cambio, me había arrojado a un nuevo abismo de preguntas sin respuesta. El regreso a la vida no fue un camino recto, sino un sendero lleno de curvas inesperadas que tuve que aprender a transitar con paciencia, y sobre todo con mucha compasión hacia mí misma. Después de aquella última revelación de Javier en el hospital, pasé semanas en un estado de confusión profunda, como si hubiera despertado de un sueño de años para encontrarme en un mundo que ya no reconocía. Pero esta vez, con las herramientas que había ganado en terapia y el apoyo de nuevas amistades, decidí que no sería el dolor quien escribiera los siguientes capítulos de mi historia. Comencé a asistir regularmente a talleres de crecimiento personal donde conocí a otras mujeres que, como yo, habían dedicado sus mejores años a cuidar de alguien que nunca las vio realmente. Juntas, en ese círculo de confianza entre café y lágrimas, aprendimos que el amor propio no es un lujo ni un acto egoísta, sino el cimiento fundamental para reconstruirnos. Retomé mi vieja pasión por la pintura, aquella que había abandonado cuando me casé porque Javier decía que no era una actividad seria. Los primeros trazos fueron torpes, como mis manos olvidadas tratando de recordar un lenguaje antiguo. Pero con cada pincelada fui recuperando no solo la técnica, sino esa parte de mí que creía perdida. Marcela se convirtió en una aliada inesperada en este proceso. Lo que comenzó como una incómoda conexión por circunstancias trágicas, se transformó en una amistad genuina. Juntas creamos un grupo de apoyo para personas que habían pasado por traiciones similares, descubriendo que al ayudar a otros a sanar, nuestras propias heridas encontraban también consuelo. Pero la vida, siempre impredecible, tenía preparado otro giro. La llamada anunciando que Javier había fallecido. La noticia me impactó con una intensidad que no anticipé. No era el dolor desgarrador de una viuda, sino una pena compleja por el final trágico de alguien que, a pesar de todo, había marcado mi vida profundamente. Cuando recibí su última carta junto con una confesión completa de sus engaños, y una disculpa que sonaba sincera, sentí que un ciclo se cerraba.
pero al mismo tiempo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era yo ahora, liberada finalmente de su sombra? La respuesta llegó en forma de invitación para exponer mis pinturas en una pequeña galería del barrio. El día de la inauguración, al verme reflejada en el espejo del baño antes de salir al escenario, descubrí con sorpresa que la mujer que me devolvía la mirada me gustaba. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes, una chispa de curiosidad por la vida, de esperanza renovada. Sin embargo, justo cuando levantaba mi copa de vino para brindar por este nuevo comienzo, entre la multitud distinguí un rostro familiar que creía haber dejado atrás. Era su hijo el que tuvo con Marcela, parado en silencio observando mis cuadros con una expresión que no lograba descifrar. ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué quería después de todo este tiempo? El suelo pareció moverse bajo mis pies mientras nuestras miradas se encontraban a través de la habitación, y supe que esta historia aún no había terminado de sorprenderme. El reencuentro con Javier fue algo que nunca imaginé que sucedería, especialmente después de todo lo ocurrido. Había reconstruido mi vida pieza por pieza, encontrando paz en mi soledad y fuerza en mi independencia. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprendernos. Un día, mientras caminaba por el mercado local comprando frutas para el taller de pintura que ahora dictaba los jueves, escuché una voz que me paralizó. Era él, pero no el Javier enfermo y débil que recordaba, sino una versión más vital, aunque aún marcada por el tiempo y las consecuencias de sus acciones. Llevaba un bastón, pero caminaba con determinación, y su rostro ya no tenía esa palidez de hospital que tanto me había angustiado. Nos miramos y por un momento el bullicio del mercado desapareció. «Hola, Carmen», dijo simplemente, con una sonrisa tímida que no alcanzaba a ocultar el peso de nuestros últimos encuentros. Respondí con un gesto similar, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Decidimos sentarnos en el café de la esquina, ese mismo donde años atrás solíamos vernos los domingos por la mañana. El lugar había cambiado, nuevos dueños, nuevo menú, pero el olor a café recién hecho seguía siendo el mismo. La conversación fluyó extrañamente tranquila, como si ambos hubiéramos aceptado que lo que tuvimos ya no existía, pero que podíamos encontrar un nuevo tipo de conexión, una basada en la honestidad y el respeto mutuo que nunca antes habíamos tenido. Javier me contó sobre su larga recuperación, sobre cómo había tenido que enfrentar no solo su enfermedad física, sino también sus demonios internos para poder mejorar. Fui a terapia, confesó, jugueteando con la cucharita. Al principio solo para cumplir con lo que decían los médicos, pero terminé entendiendo muchas cosas sobre mí, sobre nosotros. Admitió sus errores no con la intención de justificarlos, sino como parte genuina de su proceso de sanación. Yo, por mi parte, compartí cómo había encontrado mi camino después de dejar atrás el dolor que su traición me había causado. Y hablé de mis pinturas, del grupo de apoyo que había formado con Marcela, de cómo había aprendido a poner mis necesidades primero sin sentirme egoísta. Fue una charla curativa, llena de silencios elocuentes y miradas que decían más que las palabras. Pero justo cuando pensé que este encuentro sería el cierre que ambos necesitábamos, cuando creí que por fin podía dejar atrás definitivamente ese capítulo de mi vida, Javier dejó caer una bomba que hizo que el tiempo volviera a detenerse. «Hay algo que nunca te dije», confesó mirando fijamente su taza de café ya frío. «Algo importante que podría cambiar tu percepción de todo lo que pasó entre nosotros». Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, cargadas de un misterio que inmediatamente despertó en mí una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué más podía haber después de todas las revelaciones? ¿Qué secreto guardaba todavía que pudiera afectarme después de todo este tiempo de sanación? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración acelerada. Miré a Javier a los ojos, esos mismos ojos que alguna vez amé, y supe que independientemente de lo que viniera después, mi vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Con manos que apenas lograban mantenerse estables, tomé mi bolso y respiré hondo, preparándome para escuchar lo que fuera que tenía que decirme, consciente de que después de esto nada volvería a ser igual. La nueva perspectiva llegó como un rayo de luz después de la tormenta. Durante semanas, las palabras de Javier en el café resonaron en mi mente. «Hay algo que nunca te dije». Al principio, el miedo a otra revelación devastadora me paralizó. Me despertaba en medio de la noche sudando frío, imaginando que nuevo secreto podría cambiar todo lo que creía saber sobre nuestro pasado. Pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar.
Ya no era la mujer frágil que dependía de la verdad de Javier para definir su realidad. Había aprendido a pararme sobre mis propios pies, a encontrar valor en mi propia verdad, en mi propia versión de los hechos. Un día mientras pintaba en mi pequeño estudio ese espacio sagrado que había creado para mí y que olía a óleo y libertad, me di cuenta de que ya no temía lo que Javier pudiera contarme. No porque no fuera importante, sino porque había desarrollado la fortaleza para enfrentar cualquier verdad sin quebrarme. Esta nueva perspectiva me permitió ver nuestro pasado con ojos diferentes. Comprendí que el amor que le tuve fue real y valioso, independientemente de sus mentiras. Que mis años de cuidado no fueron un desperdicio, sino una muestra de mi inmensa capacidad de amar profundamente, de comprometerme, de ser leal. Esas cualidades seguían siendo parte de mí, pero ahora las dirigía hacia mí misma y hacia quienes realmente las valoraban. Javier y yo nos volvimos a encontrar, esta vez en mi territorio, en mi estudio lleno de pinturas recientes que mostraban mi evolución. Cuando finalmente compartió su secreto, que había estado malversando dinero no para sí mismo, sino para pagar el tratamiento de otro paciente que no podía costearlo. Un niño enfermo de cáncer que conocía del hospital, sentí una paz extraña. No excusaba sus mentiras ni el dolor que me causó, pero añadía una capa de complejidad humana a nuestra historia que nunca había considerado. Esta revelación podría haber sido el final de nuestro vínculo, pero en cambio se convirtió en un nuevo comienzo, porque mientras Javier hablaba, noté algo en sus ojos que no había visto en años, el brillo de la esperanza y quizás de la redención. Y entonces, cuando menos lo esperaba, hizo una pregunta que me dejó sin aliento. ¿Crees que podríamos intentar ser amigos, ahora que por fin no tenemos secretos entre nosotros? La simpleza de la pregunta, cargada de tanto significado, me hizo ver que ambos habíamos recorrido un largo camino de transformación. Pero antes de poder responder, el timbre de la puerta sonó, anunciando una visita inesperada que cambiaría el curso de nuestra conversación. El poder de compartir se reveló ante mí como una fuerza transformadora que nunca antes había valorado en su justa medida. Después de aquel inesperado reencuentro con Javier y su sorprendente revelación sobre el dinero que desvió para ayudar a ese niño con cáncer, algo hizo clic en mi mente. Comprendí que guardar silencio sobre mi experiencia solo perpetuaba el dolor y el aislamiento que tantas mujeres como yo sentíamos. Fue entonces cuando una noche de insomnio, decidí crear un blog anónimo titulado La verdad duele, pero callar mata. Las primeras publicaciones fueron agonizantes. Cada palabra que tecleaba en mi computador portátil era como sacar una astilla clavada profundamente en mi alma. Recordar los detalles más dolorosos. Las noches en vela cuidando a Javier. El momento en que descubrí su traición. El vacío que sentí al dejarlo. Me hacía llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero con cada relato publicado, con cada confesión liberada, sentía que una parte de mí se reconciliaba con el pasado. Las respuestas comenzaron a llegar lentamente al principio, luego en un torrente. Mensajes de mujeres de toda Latinoamérica que habían pasado por situaciones similares, que se veían reflejadas en mi dolor pero también en mi proceso de sanación. Gracias por poner en palabras lo que yo no podía expresar, escribió una mujer de Colombia. Tu historia me dio valor para dejar a mi esposo, confesó otra de México. Juntas, en ese espacio virtual que se convirtió en nuestro refugio, creamos una red de apoyo que ninguna de nosotras había tenido cuando más lo necesitábamos. Marcela, quien al principio había sido mi rival en esta historia, se convirtió en mi aliada más valiosa en este proyecto. Juntas organizamos talleres presenciales en centros comunitarios, donde otras mujeres podían contar sus historias sin miedo al juicio. Donde aprendíamos que nuestras lágrimas no eran signo de debilidad, sino de la fortaleza que nos había mantenido en pie. Ver cómo nuestras experiencias ayudaban a otras a encontrar su propia voz y su propia fuerza fue más sanador que cualquier terapia. Pero el verdadero giro, el momento que cambió todo, llegó cuando recibí un mensaje de una joven de 22 años, cuyo padre estaba pasando por una situación similar a la de Javier. Tu historia me ayudó a entenderlo y a perdonarlo, escribió. Ahora puedo verlo no como el villano de mi vida, sino como un ser humano imperfecto que también sufre. Esas palabras me hicieron llorar de una manera diferente, porque entendí que compartir no solo cura al que habla, sino que puede cambiar la vida del que escucha. Sin embargo, justo cuando creía haber encontrado mi propósito, cuando pensaba que por fin entendía el camino que debía seguir, una llamada telefónica inesperada cambió todo de nuevo. Era un productor de un importante programa de televisión interesado en llevar mi historia a la pantalla.
Tu experiencia podría ayudar a miles, me dijo con entusiasmo. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de emoción y terror. Estaba realmente lista para que mi vida privada, con todas sus cicatrices y secretos, se convirtiera en una historia pública. ¿Podría manejar la exposición y las críticas que vendrían con ello? La respuesta a esa pregunta, lo sabía, marcaría un nuevo y decisivo capítulo en mi viaje de sanación y empoderamiento. Y entonces, mirando las fotos de todas las mujeres que habían pasado por nuestros talleres, supe que tal vez esta era la forma de amplificar aún más el poder de compartir que tanto nos había ayudado. El legado de la resiliencia se fue tejiendo en mi vida como un tapiz de hilos rotos que, al unirse, crearon algo más fuerte y hermoso que lo original. Cuando miro hacia atrás, hacia esa mujer que un día se desmoronó al descubrir la traición de Javier, casi no me reconozco. El dolor que alguna vez me paralizó se transformó en sabiduría. Y las lágrimas que derramé regaron las semillas de una nueva vida. Hoy nuestro grupo de apoyo Renacer tiene sedes en 3 ciudades, y cada semana llegan cartas de mujeres que encontraron esperanza en nuestra historia. Marcela se convirtió en mi socia en este proyecto, y juntas hemos creado una fundación que ayuda no solo a quienes sufren por relaciones tóxicas, sino también a pacientes crónicos y sus cuidadores. Javier falleció el año pasado, pero antes de irse pudo ver cómo su historia, con todas sus sombras, ayudó a otros a encontrar luz. La última vez que lo visité en el hospital, me sorprendió al decirme: tu fuerza me enseñó a pedir perdón. Esas palabras simples pero profundas cerraron un círculo para ambos. Ahora cuando dicto talleres o aparezco en medios compartiendo mi experiencia, ya no siento el dolor agudo del pasado, sino una especie de gratitud por todo lo aprendido. Sin embargo, justo cuando pensaba que mi historia había llegado a su final, recibí una llamada que lo cambió todo. El programa de televisión sobre mi vida no solo sería producido, sino que querían que yo misma lo presentara. La gente necesita verte, me dijo el productor, necesitan conocer a la mujer real detrás de esta historia de superación. El miedo me paralizó por un momento. ¿Estaba lista para exponerme así? ¿Podría manejar que mi vida se convirtiera en un espectáculo público? Pero entonces miré las fotos de las mujeres que hemos ayudado, sus cartas de agradecimiento, y supe que este era el siguiente paso en mi camino. Acepté el desafío, no por fama ni reconocimiento, sino porque si mi historia podía iluminar el camino de una sola persona más, valdría la pena. El primer día de grabación, al pararme frente a las cámaras, sentí que no estaba sola. Estaba allí con todas las que como yo habían caído y se habían levantado, con las que lloraron en silencio y luego encontraron su voz. Y en ese momento, mientras comenzaba a contar nuestra historia, entendí que el verdadero legado de la resiliencia no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez, y en tender la mano para que otros puedan hacer lo mismo. Pero lo que nunca imaginé es que esta exposición mediática traería a mi vida a alguien del pasado que creía perdido para siempre. Un nuevo comienzo se presentó ante mí como un amanecer después de la tormenta más oscura. El programa de televisión sobre mi vida, Renacer, no solo se convirtió en un éxito inesperado, sino que abrió puertas que nunca imaginé posibles. Lo que comenzó como un pequeño blog anónimo se transformó en un movimiento que traspasó fronteras. Recibí cartas de personas de todo el mundo, compartiendo cómo mi historia les había dado valor para enfrentar sus propias batallas. Una mujer de Chile me escribió contando cómo había dejado a su esposo después de ver el programa. Un hombre de Argentina compartió que había entendido por fin el dolor de su madre, que pasó por una situación similar. Marcela y yo ampliamos nuestra fundación, ayudando ahora no solo a mujeres en relaciones tóxicas, sino también a cuidadores que como yo alguna vez habían perdido su identidad en el cuidado de otros. Creamos talleres especiales, grupos de apoyo, e incluso una línea telefónica disponible las 24 horas. Javier, aunque ya no está físicamente, dejó una carta póstuma donde expresaba su arrepentimiento y su orgullo por el legado que ayudó a crear, aunque fuera de la manera más dolorosa. Nunca imaginé que mi enfermedad y mis errores podrían servir para algo bueno. Su hijo, aquel que apareció inesperadamente en mi exposición de arte, ahora es parte activa de nuestra fundación creando programas para jóvenes sobre relaciones saludables. Verlo crecer y transformar su dolor en ayuda para otros ha sido uno de los regalos más inesperados de este camino. Un día, mientras caminaba por el parque donde años atrás había comenzado mi proceso de sanación con esas clases de yoga, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. No era una felicidad bulliciosa, sino una serenidad profunda,
la certeza de haber encontrado mi propósito. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían. Eran recordatorios de lo lejos que había llegado. Y así entre talleres, programas de televisión y las pequeñas alegrías cotidianas, como el café de las mañanas disfrutado en silencio, las risas con Marcela, los éxitos de las mujeres que ayudamos, construí una vida que jamás imaginé posible cuando estaba sumergida en el dolor. Pero esta historia no es solo mía. Es de todos los que han encontrado fuerza en su vulnerabilidad. Si te ha resonado, si has llorado o sonreído con mi camino, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir compartiendo historias que inspiren, que sanen, que muestren que después de la noche más oscura, siempre sale el sol. Y recuerda, tu historia también merece ser contada. Gracias por haber sido parte de este viaje. Hasta pronto con el corazón abierto.